Bueno, la otra vez hablábamos un poco de que un ministro de Economía medio como que tiene que elegir si hacer que el pueblo confíe en la industria o en el sector financiero. Y como ya habíamos visto con Chile, como que estos modelos de dictadura se inclinaban hacia el sector financiero. Y lo que hablábamos de la plata dulce es que se ganaba plata fácil, como sin hacer Sí. mucho esfuerzo, se la ponía a funcionar en el banco a modo de plazo fijo porque la tasa de interés era muy alta y la gente como que sacaba un beneficio por realmente no hacer mucho, ¿no? Pero también esto era como súper inestable y esto era una de las cosas que preguntaba Julie la otra vez y como que se podía desvanecer en nada. Ah, y también hablábamos de que la frase esa, que me había quedado trabada, que era Ah, de Scherzer. Scherzer, sí, la de Schwarzer, sí. sí, que bueno, que se tienen que mantener un periodo suficiente en el poder para que las medidas sean irreversibles. Y esto era un poco lo que buscaban con la inestabilidad. Estamos de acuerdo. Y nosotros, a ver, nosotros creo que, yo no sé si, sí, estoy seguro que sí. Salió, pero no me acuerdo quién preguntó. Habíamos relacionado como el límite, le habíamos puesto un límite a Martínez de Oz, ¿o no? Como límite temporal, o sea, sus medidas dijimos que duraban 5 años, 76-81, y que ese 81 o ese principio de los 80 como que se relacionaba estrictamente con lo que sería primer ciclo o primera oleada Lo que habías neoliberal, digo, pero dicho sí, a ver, es que se separaba por las dos oleadas, o sí, sea que estaba lo de la crisis financiera, que en el 81 tuvo la crisis financiera argentina, porque en ese momento como que se empezaron a dar las crisis financieras en todos los países que habían adquirido el modelo neoliberalista, y después hablaste de el 89 al 2001, que se dio la segunda oleada por la caída de la Unión Soviética. bien, estamos de acuerdo, eso es lo que quería, o sea, nosotros marcamos. Siempre lo que nosotros hicimos cuando leíamos desde Anderson era explicar estas dos causas o estas dos oleadas, pero siempre desde factores externos. O sea, pensándolo como primera oleada, crisis de petróleo, segunda oleada, caída de la Unión Soviética. Pero lo que nosotros veíamos como, y creo que fue algo que preguntó Juliana, no estoy seguro, pero cuando nosotros lo veíamos como ya en el plano nacional, lo que veíamos es que el conjunto de medidas de Martínez de Oz tienen un límite. O sea, no puedes mantener in eternum una situación como de neoliberalismo financiero, porque en algún momento es como toda burbuja como de especulación o como todo laburo de especulación, en algún momento esto te sale mal o empieza como a mostrar esos problemas como concretos. Y ahí nosotros habíamos dicho que, y creo que lo graficamos así, porque yo soy un personaje que grafica, nosotros habíamos dicho que estas dos oleadas neoliberales, como que el final de Martínez de Oz está como por acá, o sea, cuando vos te das cuenta que ese capitalismo financiero empieza como a tener sus obstáculos, acá empezaba como el derrumbe de alguna manera, no sé si es el derrumbe, pero por lo menos económicamente esa década del 80 no va a ser tan exitosa como la anterior, y acá, cuando parecería que todo estaba como perdido, encontramos ese segundo momento de auge que se lo daba sí la parte de la URSS. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo dijimos, estoy casi seguro. Bien, lo que me importa de esta situación, nos posicionamos de vuelta acá, ¿estamos? O sea, en el límite de Martínez de Oz. ¿Tienen el texto a mano? El que les pasé en su momento. Vayan un toque, yo no sé si lo hicimos, pero vayan un toque a la página 251, el que lo tiene. Página 251, arriba de todo. El que lo tiene, ¿alguien lo tiene ya a mano? Bien, Fiamma, ¿me lees la parte donde dice si bien el sector industrial? Es el primer párrafo, el único que me importa. ¿Sí? ¿No tenés audio? ¿No tenés micrófono?
Fiamma cualquiera, ¿eh? Ahí está, perdón. Ah, Es que, está. no, ¿qué página? Porque yo lo tenía en un PDF normal. Página Y ya 251. me El que lo encontró primero lo lee, no hay mucho problema. Es un solo párrafo que necesito. Acá yo lo tengo. Dale. ¿Lo leo? ¿Sí? Dale. Es la parte de si bien el sector industrial... Eso mismo. Perfecto. Si bien el sector industrial perdió mucha mano de obra, en el conjunto de la economía la desocupación fue escasa, tal como la conducción militar le había demandado al ministro. Hubo transferencias de trabajadores de la industria hacia los servicios y muchos ensayaron la actividad por cuenta propia. La mayor expansión se produjo en la construcción y sobre todo en las obras públicas. El gobierno se embarcó en una serie de grandes proyectos aprovechando los créditos externos baratos, las obras del Mundial de Fútbol, autopistas y caminos, represas hidroeléctricas o centrales atómicas. La presión inicial para bajar los salarios fue cediendo en forma gradual, aunque la suspensión de las negociaciones colectivas posibilitó fuertes disparidades entre actividades y empresas. Pero a partir de 1981, la crisis, la inflación y la recesión hicieron descender dramáticamente tanto la ocupación como el salario real. En vísperas de dejar el poder, los gobernantes militares no podían exhibir en este campo ningún logro importante. Bien. Esta frase, aquel que lo tiene, aquel que marca, aquel que trabaja el texto, esta frase me parece que nos deja un montón de cosas de las cuales por lo menos 2 o 3 las vamos a ampliar. En primer lugar, no sé si ustedes con geografía lo vieron en quinto, pero entiendo que debería verse en quinto. Cuando uno ve la parte neoliberal de Menem, o sea, cuando uno se mete, yo creo que el neoliberalismo, en toda la parte de trenes, y eso lo ven en quinto, ¿no? O sea, ferrocarriles, YPF, bueno, no importa. Sí, vimos Sí, está. menemismo. A ver, menemismo, cuando uno ve la parte neoliberal en Menem, lo que uno automáticamente dice, porque en realidad hay datos como fehacientes para poder decirlo, es que Menem y el neoliberalismo de los 90 es sinónimo de desempleo estructural. Es decir, el desempleo está ahí. Los desempleados están ahí y casi es un resultado lógico de la aplicación de las medidas neoliberales. Vos cuando privatizás masivamente empresas, ese es el resultado. Estamos en una nueva lógica, con una mentalidad económica diferente, no te importa vos como empresario mantener gente empleada si no te da productividad. Empezás a indemnizarlos, eventualmente está ahí, el desempleo existe y está con nosotros. ¿Es lo que sucede durante el periodo de Martínez de Oz? No, porque el desempleo es más controlado. Bien, O sea, porque en realidad... Martínez de Oz no Sí. quería un desempleo masivo, sino que el desempleo de, por ejemplo, las pymes para reinsertar a esa gente en otros servicios. Primero, a ver, yo amplío lo que vos decís controlado. Primero, el desempleo yo creo que nunca es plenamente buscado, pero eso lo podríamos como debatir. Pero al margen de que nunca es plenamente buscado, me parece que en el caso de Martínez de Oz, primero, la gente que empieza a ser desempleada, porque obviamente hay privatizaciones, hay achica, o sea, por lo menos que empieza a tener ciertos problemas, en primer lugar se encuentra con un mecanismo financiero que les habilita si quisieran a poder jugar. Entonces quiere decir que por ahí a vos te echan, pero eventualmente esa plata que te pagan por la indemnización, vos la podés meter en un mecanismo financiero y eso hace que vos, aún siendo un tipo por ahí de clase media-baja, tengas como formas de no estar como en la lona, sería básicamente la definición. Y por otro lado, dice acá en la parte del texto, dice, la mayor expansión se produjo en la construcción y sobre todo en las obras públicas. Lo que se produce durante el neoliberalismo de los 70, o sea, de Martínez de Oz en adelante, es un proceso de tercerización. ¿Qué quiere decir? Hay como una expulsión de mano de obra del rubro secundario, o sea, la parte industrial, y como una especie de reacomodamiento hacia sectores como terciarios o construcción. ¿Qué quiere decir? La dictadura es sinónimo de un montón de cosas, pero también es sinónimo de otro montón de cosas que tienen que ver con construcciones o con lo que es obra pública. Uno de los ejemplos más claros de obra pública, y lo van a ver ustedes acá, que un poco absorbe de alguna forma esa mano de obra que empieza a quedar como, ¿cómo se llama? Liberada de las industrias. Acá aparece la idea de autopistas. A ver, autopista, a ver si alguno sabe. Esto es obviamente Cava. ¿Estamos? Ciudad de Buenos Aires, rodeado por General Paz, Riachuelo. ¿Cuál es la autopista que se crea durante el proceso de dictadura? ¿Alguien sabe? Nadie sabe, está bien, es posible. A ver, acá ubicamos
Buenos Aires, La Plata. Estamos, esta amarillita que está por acá, Buenos Aires, La Plata, que le habrán tomado 3 millones de veces. Esta, obviamente, no es de dictadura, esta es muy posterior. ¿Cuál es la particularidad de esta? Si uno se fija, incluso geográficamente, está en el medio de la nada. ¿Estamos? O sea, todo esto que vemos a los costados, en realidad, es como posterior. Obviamente acá no está en el medio de la nada, digo, pero pienso a la altura de Quilmes, digo, no es que hubo que barrer con viviendas para crear esa autopista. En realidad originalmente era un lugar Yo sé, creo cuál es. Sí, perdón. Puede ser la que es como la que agarrás de Quilmes, cuando ya estás en la autopista, para ir como para el lado de Ezeiza. Exactamente. Para ¿no bajar es en Flores. la Riccieri? Exactamente. La Riccieri no sé, la 25 de mayo estoy seguro. A ver, fíjense, esto que es lo que agarrás, lo que nos está diciendo a vos. Esta es la que sí está creada por dictadura. ¿Estamos? Hay un rasgo fundamental que ustedes deberían darse cuenta. Estamos pensando en 1970, fines del 70. ¿Cuál es la particularidad de esta autopista? A los costados se ven como azulejos, como Bien. que se sacó algo. Coincido, se sacó algo. Ahí está, a eso quería llegar. A ver, esta autopista derribaron casas. ¿Estamos? Esta autopista tiene la particularidad de estar metida en un lugar donde si uno ve la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires ya era la ciudad de Buenos Aires para el momento de su construcción. Entonces, a lo largo de toda esta autopista, lo que el proceso hizo fue expropiar esas viviendas, se les pagó a la gente, me imagino que poco menos de lo que hubiese pedido, y eventualmente, como es por una cuestión de orden público, tuviste que abandonar el lugar y ahí tenés la construcción. De hecho, si se fijan la construcción de esa autopista, cuando pasan, la próxima vez que pasen, fíjense que los edificios que están al lado, no es que están a una distancia, están al lado de esta autopista. Y quiere decir que la autopista es como, ¿cuál sería la palabra? Es como artificialmente puesta ahí. Mati, dale. Consulta, ahí no fue, tipo en esta época también no, Ezeiza no se crea seguramente, pero como que se hace una reforma grande o algo así, o nada. Puede ser, no te voy a mentir, pero puede ser, tendría sentido. No estoy como en condiciones de poder decírtelo. Sí te puedo decir que toda esa gente, a ver, mucha de esa gente que empieza a estar desempleada en el contexto del 70, repito, se empieza como a encontrar con nuevas ofertas de trabajo que tiene que ver, imagínate la cantidad de gente que vos tenés que tener empleada, en este caso, en Ciudad de Buenos Aires, para la construcción de algo así. Si uno mira y hace un poquito de zoom, y voy a buscar acá, Villa, yo esto lo aprendí hace muy poco, por eso se los estoy mostrando. Villa Urquiza tiene una característica, ¿dónde está? Acá. Cuando uno va para acá, se encuentra, esto lo sé, no es que lo sé porque soy un gran conocedor de Ciudad de Buenos Aires, sino porque exactamente acá, donde termina esto, vive un amigo mío que se mudó en un edificio nuevo. Si se fijan acá, cuando uno mira y lo pone un poquito más como en perspectiva, ¿qué es lo que llama la atención de esta zona? Como que el espacio verde, cómo está. Es angosto, ¿no? Es angosto. A ver, no es este parque de acá, que te das cuenta que son parques como ya armados. Esto es angosto. Entonces, cuando uno mira esta angostura de ese espacio de parque y mira un poquito más allá, ¿qué se encuentra? ¿Cuál es la deducción que podrían sacar ustedes de esto? Sí, que es artificial y que está puesto por algo que ya estaba. Bien. Como un camino, ¿no? Es como un camino, es un parque en realidad, ¿no? Sí, es un parque enorme. Sí, perdón, Cristal. No, yo tiré la de que era angosto. No, no hablé. ¿Quién habló Ahí alguien? iban a seguir la construcción. Bien, eso era una autopista de nuevo. O sea, esto es una autopista a futuro, estaba pensada como una autopista, y lo que hay en este espacio de Villa Urquiza es todo un proceso de derrumbe de las casas que estaban ahí, en función de construir algo que en realidad les daba perfecto para entroncar con General Paz. Cuando vas al edificio que es el que yo digo que está acá, que es de mi amigo, lo que te encontrás es que en toda la parte como del lobby del edificio está como decorada con cuestiones del proceso. Porque en realidad lo que se hace es como rememorar, entre comillas, y eso es un edificio que se inauguró el año pasado. Lo que hace es como rememorar como esa parte de identidad del barrio
que si uno lo mira, repito, y si lo ve así, esto era una autopista, era potencialmente una autopista, como eventualmente lo ha sido esta, que sí ha llegado a ser una autopista, en serio. ¿Estamos de acuerdo? A ver, para que vean que en realidad, si uno mira alrededor de... A ver, obviamente, tenemos una historia argentina mucho más achicada y mucho más como presente, ¿no? Digo, pero no es necesario irse a, no sé, la ruina de los indios Quilmes. Cosas como muy de historia argentina, si uno mira y abre un poquito los ojos en Capital Federal o en Quilmes, lo encontrás. Estamos como huellas de lo que fue, en este caso, el proceso, acá, concretamente. Bien, dicho esto, la otra parte que me interesa. Dice, en la última partecita que nos lee Matías, dice, pero a partir de 1981, la crisis, la inflación y la recesión hicieron descender drásticamente tanto la ocupación, bla, bla, como el salario real. ¿Qué es lo que me importa? 1981 es literalmente el momento en que uno marca el límite a Martínez de Oz. O sea, todo lo que Martínez de Oz viene haciendo empieza a encontrar sus obstáculos serios entre 1980 y 1981. Empieza a ver lo que por primera vez, que no es muy conocido, pero está bueno que sepan, empieza a ver en el contexto de 80-81 lo que son como corridas bancarias. ¿Qué es una corrida bancaria? Esto de que la gente va toda junta a sacar la plata por especulación también. Tal cual. O sea, porque en realidad te das cuenta que en realidad lo que te dice el banco que tiene no tiene. Entonces, nosotros conocemos el corralito del 2001, pero está bueno darse cuenta que previo al 2001 tenés, para el contexto de 80-81, un pseudo mini corralito, que no es tan así, pero por lo menos tenés como ese peligro de crisis financiera, que lo que marca obviamente es el límite de lo que está haciendo Martínez de Oz. Digo, no es casual que, paso siguiente, Martínez de Oz sea como quitado del medio, removido, y eventualmente le corresponderá a otro como hacerse cargo de la parte económica. ¿Qué es lo que me importa de esto? Porque me parece fundamental para entender la próxima vez que nos veamos un poquito Malvinas. Cuando vos ves estos límites, esta inestabilidad económica y social que empieza a haber en la Argentina desde los 80, uno lo que empieza a ver es cómo gradualmente empiezan a aparecer voces como de protesta. Es decir, gradualmente la dictadura empieza a perder esa legitimidad que originalmente ha tenido. Pensemos que nosotros arrancamos con un proceso que increíblemente la gente espera, anhela, quieren que venga para que de alguna manera se solucione ese caos del 76. Eventualmente mucha de esa gente, yo creo esto lo dijimos la vez pasada, mucha de esa gente encontrará más razones para respaldar esa dictadura cuando entendemos los mecanismos financieros que está implementando Martínez de Oz y las posibilidades que te da de enriquecerte, si es que la haces bien. Y, le estás dando un respaldo sabiendo o no sabiendo, ahí podríamos discutirlo un buen rato, que de repente en paralelo a vos hay un montón de desaparecidos en Argentina. Ahora, cuando la situación económica empieza a ser un poco más complicada, es cuando uno empieza a escuchar a un montón de voces que por ahí, incluso previamente al 80-81, ya existían, reclamando un montón de cosas de dictadura, pero cuando lo económico empieza a mostrar sus límites, esas voces empiezan a sonar un poquito más fuerte. ¿Cuál es especialmente la que me interesa que hoy podamos por lo menos abordar un poquito? Madres de Plaza de Mayo, porque me parece que es antiguo, pero es actual porque las tenemos todavía con nosotros. Pregunta: Madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, ¿qué sabemos? Cristal, este es el momento donde vos tenés que hacer todo, Vamos, Madres de Plaza de Mayo me parece que es un eslabón fundamental. A ver, rastrearles y explicar de dónde surgen. Más allá de que yo particularmente hoy tengo diferencias con quien lidera más Madre de Plaza de Mayo, es fundamental que sepan quiénes son. Cristal, dale. Sí, bueno, o sea, yo creo que igual a grandes rasgos es lo que conocemos todos, son las madres de los chicos que desaparecían, y los pibes que ahora tendrían, no sé, ahora deben tener 40 años, no sé, 40... Sí, un poquito más por ahí ya, sí, un poco un más. poco más. Matea Lucho, no, mentira.
Y, y cómo es. Y nada, como estaba esto de que no se podía aglomerar gente, había como estado de sitio se llama, ¿no? Tal cual. Bueno, se organizaban y bueno, y algo típico, simbólico, son estas rondas que ahora se siguen haciendo incluso los jueves en la Plaza de Mayo, donde estaban con los pañuelos y daban vueltas y era su manera como de encontrarse, pero sin estar acumuladas, digamos. Además de todo el trabajo de investigación y organización que tenían a la hora de hacer los reclamos y los relevamientos de lo que estaba pasando y bueno, y no se decía en ese momento. Coincido. Pregunta por las dudas, porque, a ver, y no duden en decir no tengo idea, porque está bien que no tengan idea, digo, no tienen por qué saberlo. ¿Todo el mundo sabe quién es Eve Bonafini? Levante la mano quien no sabe. Porque está bueno que no sepan, ¿eh? O sea, no es que, no sabes. No sabes, no sabes. Bien, Madre de Plaza de Mayo. ¿Cuál es la diferencia entre ella y ella? Porque la vieron, por más que no sepan por ahí quiénes son. En algún momento las vieron. ¿Alguien puede establecer una diferencia entre ella y ella? Ella y ella. Me parece que una es de madres y la otra es de abuelas. Bien, esta es de madres, esta es de abuelas. ¿Cuál es la diferencia entre madres y abuela? Agos, vos que hablaste. No lo tengo muy claro. Bien, Sé que son alguien. como organismos separados, ¿Son pero separados? no lo sé bien. Un nexo en ¿Es común, esto ¿no? de Son las ambos organizaciones mujeres de que estaban derechos. embarazadas, por ejemplo? ¿Quién habló? Pex, bien, tal cual. Uy, se trabó. ¿Me trabé yo o ustedes? Creo que yo la sé la diferencia. ¿Estoy en movimiento? Sí, Sí, Bien. estás. Creo que yo la sé la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No vale buscar en internet, ¿eh? Dale, No, lo que estaba buscando era lo del pañuelo. Dale. Creo que la diferencia tiene que, no sé, capaz tiro cualquiera, que las abuelas son como las madres de los que desaparecieron. Ay, no sé cómo explicarlo. Como que de los bebés, no sé cómo decírtelo. ¿Son las abuelas? Bien, dale, a ver. Las madres son las madres de Está los chicos que buenísimo, y no me desaparecieron. digo una cosa, está buenísimo que no sepan, porque está bueno darse cuenta que ustedes, si bien son pibes muy piolas, porque la verdad que yo realmente la termino pasando bien, pero está bueno que decís, no están del todo, está bueno dedicarle un poquito a Madres de Plaza de Mayo, digo, porque no es que la tienen recontra clara. A ver, ¿las abuelas son madres? Las abuelas son madres de los como que reclaman por Por los ahí, nenes. en vez de desaparecer los hijos, desaparecieron los nietos. No, desaparecieron también los hijos, pero en realidad Claro, desaparecieron los bebés Las desaparecidos. Por A ver. ejemplo, que una mujer estaba en una cárcel embarazada. Exacto. De hecho, hay registros, por ejemplo, de mujeres desaparecidas que han desaparecido, ellos siendo plenamente conscientes de que cuando desapareció estaba embarazada. Entonces, esa persona, por el caso de Estela de Carlotto, ella es madre de, pero también abuela de. Entonces, la abuela de Plaza de Mayo, en realidad es madre de Plaza de Mayo, pero en realidad su objetivo ya cambió hacia algo un poco más esperanzador. Como madre de Plaza de Mayo, 40 años después del proceso, vos sabés que hay cero posibilidades de que tu hijo o tu hija aparezca de vuelta, salvo que sea en situación de cadáver, o sea, de resto, porque es obvio. Sin embargo, pasar o convertirte en abuela de Plaza de Mayo es un poco más esperanzador porque hay un montón de testimonios que dan cuenta de de la presencia de partos, por ejemplo, al interior de centros clandestinos de detención. Entonces, esos partos, hay un montón de casos incluso que uno podría identificar, obviamente, los represores son macabros, pero no lo suficientemente macabros como para matar a un bebé. Eventualmente se considera que esos bebés nacidos en cautiverio son lo que uno definiría como una especie de tabla rasa, o sea, en realidad no es genético que vos te volvés un revolucionario, en los conceptos de ellos, ¿no? O sea, no es genético que vos vas a ser un subversivo. Entonces, paso siguiente, lo que hay es, en muchos casos, la apropiación de estos nenes nacidos en cautiverio. Algunos son nacidos con los familiares siendo plenamente conscientes de que estaba pasando eso, o sea, porque su familiar desaparecido ya estaba embarazada, pero otros
son nacidos producto de violaciones internas, porque cuando uno empieza a escuchar o hurgar un poco en testimonios de desaparecidos, lo que se encuentra es que uno piensa que era todo bastante cuidadito, pero en realidad te das cuenta con el tiempo que no es tan cuidadito y que hay muchos que han podido como escuchar, rastrear nombres, y hay testimonios que te demuestran, por ejemplo, cómo fulana que había sido violada, por ejemplo, en contexto de desaparición, o sea, represión, clandestinidad, eventualmente como consecuencia de esa violación, ha tenido el hijo también en cautiverio, y ahí es cuando empiezan como a activarse estas abuelas. O sea, cuando empezás a dar cuenta que tu hija, que por ahí no era una madre a ser una madre, o sea, no estaba embarazada cuando la agarraron, aquel que sobrevive te arrastré y te dice, che, tu hija era fulana, bueno, fulana en realidad dio a luz. Y ahí es cuando vos decís, bueno, a ver, te metés como en la búsqueda de lo que es, yo digo, algo un poco más esperanzador que es un nieto, no porque no sea esperanzador buscar un hijo, sino porque 40 años después sabés que el nieto es posible que lo encuentres, y un hijo, nada, lo veo como bastante complicado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Mati, perdón. Consulta, ¿estos organismos son financiados en parte por el Estado o son Bien. autónomos? Hoy, sí, a eso, si podemos llegar hoy, a eso sería copado, pero me interesa que antes de meternos, porque por eso te decía, yo tengo como diferencias enormes en este caso con Eve Bonafini. No sé si alguna vez las escuchaban hablar, pero Eve Bonafini, ¿alguna vez la escucharon hablar a ella y a ella? A ver si ustedes Las solo... escuché hablar, pero no Es que escuché lo que decían. hubo diferencias entre madres y abuelas. Sí, claro que sí. Claro, eso. Bueno, Dale, dale. ¿Me muevo o no me muevo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Cristal, dale las diferencias. Cosas de Zoom. ¿Alguien más dijo algo de diferencias? No sé si Cristal está o no está. Sí, yo dije que Dale. sí, Ah, vos que dale. se sabe que hubo diferencias como en formas de manejarse también. Total. De hecho, Yo le escuché a Estela de Carlotto hablar sí, en su momento. sí. ¿Qué te pareció? Me parece que tiene una oratoria increíble, la verdad. Increíble. Yo coincido, pero 100% con vos. Estela Carlotto tiene una oratoria increíble y Estela Carlotto tiene otros modos. Un poco más, no digo sé si conciliadores para mí, o sea, sí, es conciliadores. Cuando vos, sobre todo cuando la comparás con Eve. Eve tiene, ¿alguien escuchó a Eve? Yo nunca la escuché así, tipo, lo que decía, pero siempre a Eve la ponen como la patotera, por así decirlo. Claro, Eve tiene esos modos que a mí me da pena porque en realidad la realidad es que vos decís, che, lo que es madres para mí tiene como un objetivo que no lo podés criticar, ¿viste? O sea, no es madres, o sea, nadie en su sano juicio podría decir, che, qué objetivo malo el tuyo. Digo, estás luchando por reencontrarte con tu hijo, por lo menos el paradero de tu hijo. Sí es verdad que cuando uno la escucha a Eve Bonafini, me quedo con tu término. Es un poco patotera en algunas cuestiones, un poco mal hablada. Y si la comparás con Estela de Carlotto, nada, está años luz. Esperá que estoy viendo quién habla en el chat. ¿Se cortó? ¿No, Cris? Prueba a hablar. ¿Alguien está queriendo Pero hablar? la imagen se mueve, Sí, la se de Cris. mueve. Yo estoy, Cristal, pero estás en muda. Claro, ella está, tipo, haciendo así Ella no con nos los ve, ojos. puso recién que no nos ve. Así que ella debe tener mal wifi y no nos ve a nosotros movernos y todo. Ah. Debe estar todos así. Ah, nosotros la vemos perfecto. Cristal, a ver, saluda en el caso que nos escuches. No. No. Bueno, cuando se le solucione, decirle a alguien que le diga que se desconecte y se vuelva a conectar. Ahí le digo. Bien, dicho esto, lo que me importa y me quedo con lo... No sé quién preguntó recién. Algo de si la financiaba. Mati, creo que fuiste vos. Yo. Si el Estado financiaba. A ver, a mí me interesa un poco problematizar eso, porque a mí me pasa que yo hoy escucho a Eve Bonafini, pero esta es mi percepción de Eve Bonafini, y me da un poquito de pena en lo que se convirtió.
O sea, pero desde el punto de vista de las formas que tienen o el menosprecio que tiene hacia determinados sectores, o esta cosa de suponer que está por encima de la ley cuando la van a interrogar. Pero cuando uno mira, o sea, más allá de lo que sea Madres de Plaza de Mayo hoy, y por ahí las causas de imputación que tienen, digo, los Joclender, un montón de cosas que de repente son un poco turbias, cuando en realidad es una organización de derechos humanos, y que no debería ser turbia. Más allá de lo actual, a mí lo que me interesa es que ustedes vean esto, que me parece que es una cosa tan interesante para ver, que es el Orígenes de Plaza de Mayo. ¿Una vez vieron este video? Son 3 o 4 minutos. Sí, el si no año lo vieron, pasado, con sí, Prieto, lo vimos. me parece que en el Mundial vinieron reporteros de la televisión holandesa y le empezaron a hacer preguntas y ellos estaban diciendo que secuestran a los hijos, los torturan, que las madres Bien. están a dar los nombres. Buenísimo. ¿En qué contexto lo vi? Entonces no se los paso. ¿En qué contexto lo vieron con Prieto? Fue la semana del 24 de marzo, que nos dio a cada grupo, un grupo tenía que hablar de Madres de Plaza de Mayo, cómo se formó, otro de las torturas, de desapariciones, cómo se formó el golpe y todo eso. Bien, igual estoy pensando, está fantástico, me encanta que lo hayan visto con Prieto. Más allá de que lo hayan visto, estoy pensando, lo voy a pasar igual, porque hay una cosa de este video que después lo ponemos en común. Son 2 minutos igual, ¿no? Y hay una cosa de este video que a mí particularmente me conmueve, pero me conmueve en serio. Igual, esperen un segundo, no sé si tiene... Me doy cuenta acá. Repito, son 2 minutos, no es que va a ser demasiado tiempo. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país. Miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Pero que entreguen el cadáver. Nos dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto? No.
No se reúnen. Una palabra más. Les podemos asegurar que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años, que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros Los hijos y los nietos. la cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron. Porque todos los demás están muertos. Están muertos. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho. El ejército lo ha hecho. La policía, el mío fue la policía. A mí el ejército argentino que se llama Cristiano. ¿No la viste a Mari? Desesperación. Punto. Después se va desconcentrando. A mí en particular, antes de que lo deje hablar ustedes, el testimonio de esta mujer me genera una desesperación y no soy padre. O sea, no puedo, lo imagino, ¿estamos? O sea, lo imagino, no lo puedo vivir, digo, pero cuando las escucho, digo, loco, es impresionante escucharlas en el contexto, siendo ellas en primera persona las que están como padeciendo la situación. Comentarios de este video. Este video lo habían visto, me encanta que lo hayan visto. Juro porque es la primera vez que lo habían visto, que encuentro un grupo que lo había visto antes. Dale, Mati. No, me acuerdo que Prieto en su momento nos había contado que ellas iban, bueno, como dijo Cristal antes los jueves, pero que se reunían ellas y no los hombres, no me acuerdo si era porque estaban trabajando, por así decirlo, o porque a los hombres no los dejaban reunirse. En realidad, el concepto, el término madres de Plaza de Mayo está muy bien, porque son mayoría mujeres. Sí es verdad que estaban trabajando, pero sí es verdad que el concepto, el nombre madres de Plaza de Mayo esconde que hubo hombres también. Vamos, yo siempre digo, es madres y padres, porque entiendo que, repito, no soy padre todavía, digo, pero entiendo que a un hijo, la ausencia de un hijo le duele a madre y padre. Y uno te queda, el concepto de madre de Plaza de Mayo te queda como si los padres no estuviesen. Sí, obviamente son la cara visible, coincido con lo que dice Prieto, esta idea de decir, bueno, a ver, trabajaban, porque la vida cotidiana seguía, ¿no? en proceso, digo, pero más allá de si hayan sido ellas o no, o si hubiesen tenido también otros padres, digo, me parece que a mí me es un video, estos testimonios de historia argentina que son como desgarradores. A ver, hay un par de cosas. ¿Qué rescataron ustedes por ahí de ese video? A mí lo que me pasa siempre con este tipo de videos que dan testimonios de este tipo de catástrofes, básicamente, es como que nosotros estudiamos muchísimas cosas. Estudiamos los nazis, estudiamos todo tipo de barbaridades, pero cuando vos ves testimonios, o sea, videos de gente hablándolo, como que no sé, como que se materializa, te parece muchísimo más real. Si no es como un cuento del colegio que tenés que rendir una prueba y listo. Pero esto como que materializa, o sea, y que realmente, o sea, la gente estaba preocupadísima, tenía incertidumbre, o sea, ellos querían saber el estado de su hijo, o sea, no les exigían que se lo traigan vivo, querían exigir saber dónde estaba, si estaba vivo, si estaba muerto. O sea, esa desesperación de decir, no sé dónde está, lo saquearon mi casa. El hecho de qué es ser subversivo, porque mi hijo estudiaba, trabajaba, iba a ayudar a las villas, o sea, como que todo eso me parece súper, no sé. Sí, yo coincido. Y un poco de lo que vos decís, creo que un poco lo habíamos hablado también en algún otro encuentro, por ahí con ustedes o con otro. Yo siempre digo, historia tiene, yo creo que como materia tiene la obligación de a veces de mostrarte testimonios más
cuando llegás a historias un poco más recientes, porque coincido, o sea, uno dice miles de desaparecidos y el miles de desaparecidos lo pones en una prueba y son miles de desaparecidos y punto, pero cuando vos lo ves como en primera persona, y ni siquiera estamos viendo en primera persona, no lo estamos viendo desde el punto de vista del desaparecido que lamentablemente no la cuenta. Pero cuando lo ves desde el testimonio, desde el actor social inmediatamente cercano al episodio, te das cuenta que es mucho más desgarrador de lo que vos pensás. O sea, incluso pensar la situación de desaparición no es tan terrible como a ver, en tu cabeza no puede ser tan terrible como de hecho termina siendo. Sí, ¿algo más? ¿Sacamos de esto? También, a mí me pasa de cuando había una madre que decía que se llevaba una hija de 17 años, nosotros tenemos 17. O sea, es pensar que mi mamá o la mamá de cualquiera de ustedes puede estar en una plaza diciendo se llevaron a mi hija, también es re fuerte. Es fuertísimo. Es que me parece que ese tipo de ejercicios, Juliana, son los más interesantes para hacer cuando uno se mete en cuestiones históricas. Porque cuando decís, desaparecieron pibes de 17 años, te das cuenta que vos tenés 17 años y decís, che, yo podría haber sido una de las desaparecidas, te deja como, te descoloca. Sobre todo cuando uno mira la parte, como ya te digo, como más contemporánea, cuando uno proyecta hacia algo más contemporáneo. ¿Algo más? Pero todo fuerte, hasta la mujer que habla que dice que se le llevaron a la hija embarazada, que no saben si le dan de comer, si tiene frío, si cómo vive, si duerme bien. Y dice, eso le desespera. Y una de las cosas que es fundamental, fíjense que esto está hecho en el contexto mundial 78, quiere decir que en un momento una de las madres dice hace 2 años se la llevaron, claro. Y esta misma madre que está hablando de la hija embarazada, lo que dice es algo así como, tendría que haber nacido en agosto, no sé si fue agosto. Sí. Y ahí tenés como exactamente la diferencia para aquel que por ahí no la enganchó. Ahí tenés en presencia teníamos madres y abuelas de Plaza de Mayo. No sé quién es esa mujer, porque la verdad no la reconozco, por ahí es una más del montón de madres, digo, pero claramente ella es una madre, porque buscará el paradero de su hija, y eventualmente ella va a ser una abuela de Plaza de Mayo, porque sabe a ciencia cierta que su hija fue desaparecida estando embarazada. Otra cosa que yo busqué cuando justo vos estabas explicando, era por qué llevaban el pañuelo blanco, y es porque utilizan a los pañales. Tal cual. Donde yo encontré. Eso es lo que yo también sé. Nunca me puse a buscarlo como en detalle, pero sí. Eso es un poco lo que yo escuché. También entiendo que el color blanco tiene que ver con una cuestión pacífica. Ellas protestan pacíficamente. Y una de las cosas que un poco decía Cristal, que lamento que se le haya ido internet, es ellas hasta el día de hoy, si ustedes ven, creo que son todos los jueves, lo que hacen es circular alrededor de lo que es la pirámide de Mayo, que más que pirámide para mí es un obelisquito chiquito, pero ese es el lugar donde ellas caminan, y de hecho, si ustedes se fijan hoy en cualquier plaza, sin ir más lejos, la plaza de Quilmes es un ejemplo, además de tener el monumento de Plaza de Mayo, del pañuelo de las madres, tiene como en el piso marcados los pañuelos, o sea, es como que quedó como símbolo básicamente de su lucha. Y ellas caminan porque básicamente en un contexto de estado de sitio, como dijo Cristal, lo que vos no podés permitir es que haya como un grupo de gente parada en un lugar público, porque si fuese así, lo tendrías que reprimir. Y entonces ellas lo que hacen es, bueno, echar la ley y echar la trampa. O sea, como no puedo quedarme quieta en un lugar para manifestar nada, lo que hago es doy vuelta. Y dan vuelta, caminan, y eso es lo que queda como emblemático, como mecanismo de reclamo. Una de las cosas que me interesa, que por ahí está buena, nosotros hasta el año pasado leíamos un texto, que este año no lo leemos porque no tengo ganas de leerlo, pero me parece que ese texto tenía 2 cosas muy piolas para identificar, que por ahí, yo que ustedes lo tomo como apunte, digo, porque la verdad no sé para dónde va a ir el otro trabajo práctico, pero me parece que madres puede ser una buena idea, pero no lo sé. Lo que dice este texto que leíamos con los chicos es que durante el periodo de dictadura lo que vos tenés es como que la estructura del Estado se desdobla. Es decir, durante el proceso el Estado va a tener una fase clandestina y una fase pública, lo cual es obvio, digo, porque es una dictadura y guarda las apariencias en un montón de cosas para el público. Entonces, por ejemplo, en fase clandestina y fase pública,
Lo que dice el autor que me parece es algo a rescatar, es fase pública serían, por ejemplo, comisarías, hospitales y, por ejemplo, morgues. ¿Por qué marco comisaría, hospitales, morgues, si hablamos de desaparecidos? Porque son los lugares que capaz hay registro. Son los lugares, a ver, sepan, son los lugares que si ustedes tienen algún, vamos a tocar madera y no nos pase, digo, pero si ustedes tuviesen algún familiar, amigo que de repente desaparece por un par de horas, después de determinadas cantidades de horas, ¿dónde los buscan? Claro, en esos lugares. Hospitales, porque pudo haber tenido un accidente y perdió la memoria. Comisarías, porque pudo haber estado en algún lío y está metido adentro, encarcelado. O lamentablemente morgue, porque nada, tuvo un accidente y no pudo contarla. Estos serían instituciones que uno definiría como públicas. ¿A qué voy públicas y legales? Son los lugares que en democracia o en dictadura existen. ¿Estamos? En contraposición de esto, diría este autor que leíamos hasta el año pasado, lo que hay es como una estructura clandestina. ¿Qué sería algo clandestino? Institución clandestina. Que no tiene registro, por ejemplo. Bien, que no tenés registro de quién está, quién no está, o al menos no es público. Por ejemplo, ESMA. ¿Estamos? La ESMA es un organismo clandestino, que es un centro de detención clandestino y bla, bla, bla. Cuando, obviamente, a vos sos uno de los desaparecidos, por ahí sí caíste en ESMA. Obviamente vos, en el contexto del 77-78, no sabés que ESMA es un centro de detención. Entonces, como no sabés, no vas a ir a reclamar a ESMA por tu familiar. ¿Dónde sí vas a reclamar? ¿O dónde vas a ir a buscar potencialmente? Comisaría, Ahí hospital. está, comisarías. ¿Qué es lo que dice este tipo? Que me pareció muy piola para intentar explicar orígenes de Plaza de Mayo. Suponemos que yo soy esta línea que está acá. Yo soy padre, en este caso soy mujer madre, y vamos a buscar a mi hijo. Lo primero que haría sería buscar en comisaría. Yo soy este. Fiamma, que también es madre con su respectiva pareja, va a buscar a su hijo desaparecido desde acá. Y de repente Juliana lo hace a su hijo desde acá con su respectiva pareja. Cuando a mí me dicen que no en la comisaría, cada uno en su respectiva comisaría, voy al hospital. Entonces voy al hospital para ver si está acá. Y no sé quién es esta, creo que la Fiamma, va para acá también. Acá nos vimos por primera vez, pero como nos vimos por primera vez, es como si vieras a cualquier persona, o sea, es una persona más. Cuando seguimos el derrotero para ver si encontramos el paradero me encuentra que en la segunda vez, en la morgue ya directamente, me vuelvo a encontrar a Fiamma acá. Y ya una vez es casualidad, dos veces es che. ¿Qué onda? O sea, empezamos a charlar. Claro, hay coincidencia. Claro, ahí empezamos a charlar y ahí me encuentro que Fiamma me cuenta que ella también tiene un familiar desaparecido que está haciendo lo mismo que yo. Entonces, a partir de ahora vamos los dos y vamos a la otra morgue. En la otra morgue nos encontramos a Gatoni, que ya fue para este lado. Y acá empezamos a charlar, porque eventualmente da la situación, y nos vamos dando cuenta que somos tres. ¿Qué es lo que dice este autor? En esta ida y vuelta por un montón de lugares de la fase como legal que manifiesta la dictadura, es donde surge lo que él define como el origen de la sociabilidad de madres. O sea, madres como grupo social se origina de manera espontánea. ¿Qué quiere decir espontánea? O sea, esto pasa porque no es que alguien dijo voy a organizar esto, sino porque mucha gente empezó a darse cuenta que había desaparecidos y empezó a recolectar más gente que tenía desaparecidos y así se creó una organización. Y se va creando una organización de manera espontánea, se va creando una organización sin premeditación. No es que dicen, nos vamos a organizar para. Es, a medida que vamos contactándonos y vamos viendo, vamos yendo acá para allá, te encontrás que tenés situaciones muy parecidas y eventualmente intercambiás un teléfono. Ese teléfono hace que al otro día yo te llame y digas, Fiamma, vos encontraste algo, no, si querés vamos a tal lado, y empezás como a crear una estructura muy informal al principio de organización. ¿Qué es lo que dice el autor Me parece que está bueno para después como volver a recuperarlo. Este autor lo que te dice es, la organización de madres de Plaza de Mayo originalmente es A, espontánea, y un poco eso lo explica. B, es absolutamente, actúa como sujeto colectivo. ¿Qué es actúa como sujeto colectivo?
Que no busca que un hijo sea liberado, sino que todos. Todos. De hecho, hay una de las madres que ahí dice en el momento de que le reclama, que lo que dice es, no me importa mi hijo nada más, es mi hijo, el hijo de ella, el hijo de ella. Y eventualmente si tu hijo aparece, hay casi 100% de probabilidades que vos no dejes de formar parte de madres. Que vas a seguir estando ahí haciendo ruido y haciendo grupo porque entendés que el objetivo es más que loable. Y el tercer elemento que me parece que es fundamental es que originalmente Madres es apolítico. ¿Qué quiere decir apolítico? Sí, que justo yo iba a preguntarte eso, que no tenía parte. En realidad, bueno, que sea político es bastante discutible igual, creo yo. Porque todo es político. Pero yo creo que es apartidario, no sé si es la palabra. Me gustó que me corrigieras. Es apartidario. Me gustó, me parece una corrección bárbara. A ver, es apartidario. ¿A qué voy? En tanto es organismo de derechos humanos, y eso lo tenemos que entender, porque me parece que es, pero bueno, esta es mi concepción después de Madres, que no importa. En tanto organismo de derechos humanos, está por encima de todo, está por encima de cualquier color político, porque en realidad ninguno de nosotros, Cambiemos, seamos Frente de Todos, seamos masistas, seamos de izquierda, ninguno de ustedes podría siquiera arriesgarse a decir, che, lo que estaban buscando Madres es una estupidez. Porque en realidad es la vida de los hijos, o sea, no podés no decir tienen razón. Matías, dale. El tema es que quizás trae un interrogante, creo que es bastante obvio, pero bueno, eso pasaba en ese momento, pero no sé si ahora ambos organismos están en condiciones de decir que son apartidarios. Coincido plenamente con vos. El problema es que yo lo que quiero que ustedes vean, y mirá que yo me podría quedar con la posición cómoda, yo que soy un anti-kirchnerista férreo, me podría quedarme con la postura de decirte, bueno, sí, son kirchneristas, pero me parece que es re sano que ustedes vean que originalmente Madres no lo es. O sea, que originalmente Madres tiene otras características como organización y que es absolutamente respetable. Lo que ha pasado posteriormente, lo veremos posteriormente en función si llegamos a la parte por ahí de proceso, de kirchnerismo, que lo veo medio complicado. A ver, que también las entiendo, las entiendo, porque al fin y al cabo, me guste o no me guste, el gobierno de los Kirchner ha generado un montón de cosas en favor de derechos humanos, después de muchos gobiernos que no han hecho nada. Entonces, cuando vos te encontrás con un gobierno de esas características, necesariamente lo abrazás y te pones la bandera política porque es la primera vez que lo hacen en 30 años. Entonces, no me parece ilógico. Sí, por ahí coincido con vos. Hoy Madres, por ahí se ve manchada por un montón de elementos que son extra derechos humanos, como por ejemplo, no sé, malversación de fondos, problemas con todo lo que tiene que ver con plata respecto a lo que son viviendas sociales. Y ahí es cuando uno empieza a pensar si de repente Madres, que tiene una organización, un planteo, un objetivo de derechos humanos tan piola, debería haberse metido con guita. Igual eso pasa con todo. Totalmente. O sea, el movimiento feminista fue, no solo politizado, sino completamente materializado para la comercialización, por ejemplo, también. O sea, todo es politizado y comercializado. Totalmente, coincido con vos. Es necesario, me parece, que sea politizado cuando son estos casos. O sea, me parece imposible de dividir. Sí, total, para mí sí. yo coincido. Para mí también. Yo creo que sí, pero sí es verdad que una cosa es politizarlo, que es lo que ha pasado, y otra cosa es cuando vos perdés pero repito, esta es mi postura, cuando vos perdés el eje fundamental que te llevó a crecer. O sea, si vos te politizaras y eventualmente siguieras siendo un organismo que solamente busca el lugar físico donde los restos de tus hijos están, estaría buenísimo. El problema es cuando vos como organismo de derechos humanos empezás como a absorber otras funciones que no son propias de vos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vivienda social no es propia de Madres de Plaza de Mayo, es el Estado el que tiene que hacer eso. ¿No? Ningún organismo tiene que hacerlo intermediario ¿se entiende lo que digo? O sea, pero bueno, es mi postura igual eso, no tienen por qué aceptarla. Mati, dale. Yo creo que, como dice Agos, es imposible mezclarlo con la política. El problema ocurre cuando lo mezclas con los partidos, pero después te das cuenta que la política es imposible no mezclarla con los partidos y bueno, ahí se te crea toda una cosa que bueno, sí. es lo que está hoy en día con un montón de organizaciones como dice Fiamma. Coincido plenamente, pero ojo, a mí lo que me interesa que ustedes vean, por ahí conocían algo de Madres de Plaza de Mayo hoy,
Y lamentablemente los juicios que en muchos casos tienen algunos de los que han estado dentro de esa organización. A mí lo que me importaba era que ustedes vean que Madres no siempre fue eso, y que en realidad en algún momento fue una organización un poco más... sin fines de lucro, quizás, claro. O bueno, no. O sea, que tampoco la tiene hoy, no creo que tenga fines de lucro hoy. No, pero bueno. Sí, como por lo menos menos con un manejo menos evidente o sin manejo, por ejemplo, de plata. No sé si eso es necesario, digo, pero así todo me parece está buenísimo que uno vea a Madres en sus orígenes, porque, repito, es algo de los 70, pero es algo que al fin y al cabo nos toca como súper de cerca todavía hoy, ¿no? En la historia actual. También me interesaba que vieran, y solo lo ejemplificamos con Madres, como esta progresiva como deslegitimidad del proceso. Estamos, esta idea de decir, actores que empiezan como a manifestarse, que yo diría hasta, en algunos casos, hasta empiezan a perder el miedo. Porque si entendemos que gradualmente empieza a haber actores sociales que empiezan a perder ese miedo y a serrucharle la legitimidad del proceso, entenderíamos cuando lo veamos la próxima qué es lo que viene a ser Malvinas. Cuál es la función y el objetivo de la guerra de Malvinas, siendo una guerra que no la hubiésemos ganado ni queriendo. Una última consulta. Sí, cortamos porque si no Quinto se va a enojar, o se va a alegrar, las dos. Consulta, ¿estos conceptos de madres y abuelas, o principalmente el de abuelas, nacen en la dictadura ya o nacen posterior? ¿Sabes que yo no sé, no te quiero mentir, pero no sé si el año concreto en que surge Abuelas como organización? Claro, Madres, como concepto. Sí, como concepto, o incluso no estoy pensando en concepto, como madre seguro, sí, Madre de Plaza de Mayo surge en el 77. El de Abuelas no sé si surge como, tendría que ver el momento específico en el que se bifurca como organización diferente. Que no lo sé, la verdad que no lo sé, así que lo vas a buscar vos y lo vas a traer resuelto para la próxima. Bien, ¿listo hasta acá? Listo. Cerramos todo, nada más. Tengan un muy buen descanso de una semana. Lo único que les pido es sean piolas y utilicen inteligentemente esa semana para la monografía. Me parece que es una semana brillante para que lo arranquen. ¿Estamos? Dicho esto, nada más, adiós.